La enseñanza tiene por título Un pueblo tolerante. Recordamos un poquito acerca de lo que la enseñanza pasada vimos. Fue acerca de si somos cristianos al molde del mundo, un sacrificio vivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros somos? En esta enseñanza del día de hoy vamos a ver algunas de las consecuencias que nosotros podemos experimentar si empezamos a amoldarnos a este mundo. Consecuencias tales como las que padeció el pueblo de Israel en aquel entonces. Son las mismas que nosotros podíamos experimentar ahora si nosotros nos empezamos a amoldar a las corrientes de este mundo, a sus ideas, a sus argumentos, y comenzamos a seguirlos y tolerarlos. Sin lugar a dudas, estamos viviendo unos tiempos críticos para la sociedad. Tiempos en los que todos quieren hacer lo que mejor les parece. Tiempos envueltos en ideología de género, en el abandono de la moral. Tiempos en que la juventud está siendo influenciada por una apariencia de vida perfecta, como veíamos la semana pasada, la cual los está arrastrando a tener problemas emocionales, tanto depresión y un montón de consecuencias por estas cosas. Estamos viviendo unos tiempos muy similares a los tiempos que padeció Israel en el libro de los Jueces. Ahí podemos verlo. Las personas de este mundo están viviendo tal como aparece ahí. En Jueces 21:25 dice así, Jueces 21:25 en la Reina Valera: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y como vemos ahora, ¿no? Como la gente también muchas veces vive como mejor le parece. Al hacer la comparación entre las personas del libro de los Jueces con las personas de nuestros días, observamos una gran similitud, y algo que debe alarmarnos y en todo lo que debemos prestar mucha atención es que el Señor, por medio de este libro, algunas de las cosas que nos enseña es cómo es el corazón del hombre. Hombres y mujeres que eran parte de ¿qué? Eran parte del pueblo de Dios. También nos muestra lo débil que somos cuando empezamos a tolerar más nuestros razonamientos y a cuestionar más a Dios. Cuestionar más a Dios, creerle menos a Él, a tal grado de creer que lo que nosotros pensamos es más adecuado que seguir y obedecer lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Lo que el Señor nos viene enseñando desde un libro anterior, del libro de los Jueces, que es Josué, es que su pueblo debía poseer la tierra que el Señor ya les había dado. Expulsar a los habitantes de esta tierra prometida, dándoles unas instrucciones muy claras, las cuales no era que aceptaran e hicieran compañerismo con las personas que habitaban en estos lugares que iban a donde iban a habitar, ya que de ser así, ellos comenzarían a tolerar sus ideas, a amoldarse a su manera de vivir, a amoldarse a su manera de pensar y a tolerar su manera de actuar, su manera de vivir. Jueces 2:6, si me acompañan por favor. Jueces 2:6 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Jueces 2:6. Después que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Hasta este punto, podemos ver que el Señor ya había prometido que les iba a dar la tierra, ¿verdad? Ya lo había prometido. Lo único que el pueblo de Dios debía hacer, ¿qué era hacer? Confiar en Él, tomar posesión de la tierra y obedecer lo que Él ya les había dicho. Tomar la tierra que les pertenecía a cada uno de ellos. Pero si escudriñamos un poquito el significado de la palabra poseer, vamos a encontrarnos con un significado muy interesante. La palabra poseer viene del hebreo yarash, que significa ocupar, desalojando a los habitantes previos, y poseer en lugar de ellos. Por implicación, capturar, heredar, también expulsar, adueñarse, apoderarse, arrojar, conquistar, destruir, echar, exterminar, lanzar, poseer, recuperar, sacar, suceder y tomar. Una persona que quiere tomar posesión de un lugar que le pertenece,
lo menos que va a hacer es llegar en una actitud buena onda, así como esperando vivir juntos, sino que va a llegar con la determinación de echar a las personas que tomaron posesión de su bien. ¿Cierto o no? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que tenemos nuestra casa, una casa propia, y nos vamos de vacaciones. Salimos una semana, vamos por ahí. Cuando llegamos cansados del viaje, anhelando llegar ya a nuestra casa a descansar, resulta que nos topamos con la sorpresa de que ahora ya hay alguien viviendo en nuestra casa. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿A poco llegaríamos así como si nada y, ay, mira, pues qué bueno que llegaste aquí, qué bueno verte? ¿Cómo reaccionaríamos ante esa situación? Obviamente tomaríamos cartas en el asunto, ¿verdad? Y los echaríamos para afuera con todo y chanclas, como dicen por ahí. El problema es que llegó un momento en que el pueblo de Israel se vio tan amedrentado y quizás hasta por su misma pereza, que en lugar de pelear por echar fuera a esos habitantes, a esas naciones, prefirieron habitar con ellas, prefirieron habitar ahí. Volviendo al ejemplo que acabamos de tomar, es como si nosotros en lugar de echarlos afuera, llegamos y le decimos, ay, hazme un campito en la cama, hazte para allá, vamos a poner tabla roca y de aquí para allá, tú, y de aquí para acá, yo. Pero no, o sea, imagínense eso, cómo suena, ¿no? Y lógico, no haríamos eso. Así, a cada uno de nosotros, también el Señor ya nos ha entregado la tierra. Y lo que ahora a nosotros nos toca hacer es creer en lo que el Señor nos ha dicho y poseer la tierra con determinación, creyendo en lo que Él ha dicho y no con pereza, confiando plenamente en que si el Señor nos mandó a hacer algo, Él nos va a respaldar. En cuanto a nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos echar todos esos habitantes no deseados, porque si nosotros los toleramos, nos van a contaminar y nos van a corromper. Si nosotros toleramos todos esos habitantes, ahorita vamos a ver qué son esos habitantes para que no se me queden viendo raro, ¿sí? Alguien me puede preguntar, ¿cuál es la tierra que el Señor nos dio? ¿Cuál terreno es el que debemos conquistar? Pues es el terreno de nuestra mente. Es el terreno de nuestra mente, nuestras emociones, ya que es ahí donde tenemos una lucha diaria y continua, de día y de noche. En ella se generan todas esas cosas que nos desvían del propósito de Dios en nuestra vida, que se vuelven como un obstáculo para cumplir con lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Si toleramos todos esos argumentos humanos que se levantan en contra de su voluntad, pues vamos a ver que el resultado de tolerar las cosas que el Señor nos ha dicho que no aprobemos, nos va a llevar a tarde o temprano a aceptarlas y practicarlas. Y como resultado de esto, si no nos arrepentimos, siempre va a ser un abandono consciente de parte nuestra al Señor, lo que se le conoce como apostasía. Por eso es lo importante que nosotros, ahora como parte del pueblo de Dios, nos pongamos muy atentos y aprendamos lo que pasó con estas personas del pueblo de Israel, no para que las juzguemos ni las critiquemos y pensar que a nosotros nunca nos podría pasar lo mismo, sino para que así nosotros no lleguemos a tolerar las mismas cosas que el pueblo toleró en aquel tiempo. Porque si no, nosotros vamos a sufrir las mismas consecuencias que ellos pasaron. Nosotros debemos ser hombres y mujeres de acción, de determinación, no pasivos, sino que debemos estar listos para esa pelea diaria que tenemos, para echar fuera todos estos pensamientos que quieran poseer nuestra mente, no tolerando nuestros argumentos, sino siendo hombres y mujeres que pelean no en sus fuerzas, sino en las fuerzas que el Señor nos da y confiando en lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. En la Biblia podemos encontrar una descripción del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 3, versículo 1 en adelante, si me acompañan a ir, por favor. 2 de Timoteo 3, 1.
Yo se los leo en la Reina Valera contemporánea. Dice así: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Y termina dando una instrucción: evítalos. Al final del verso 5 podemos ver lo que debemos hacer con ellos. Claramente dice: toléralos. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Evítalos. Ya que si no los evitamos, entonces los toleramos. Toleramos sus malas prácticas y tarde y temprano seremos influenciados por ellos. Al ver esta descripción del carácter de este tipo de personas, nos podemos dar cuenta que viven en total anarquía delante de Dios. Tal como en el libro de los jueces, ¿no? Anarquía. ¿Qué es anarquía? La palabra anarquía se deriva del griego. Ay, discúlpenme porque ya hace mucho que no hablo griego, ¿sí? Viene del griego anarquía, con K de kilo, H-I-A. Y está compuesto del prefijo griego an, que significa no o sin, y de la raíz arqué, que significa origen, principio, poder o mandato. En pocas palabras, sin ley. Sin ley. Hombres y mujeres sin ley. Al leer esto podemos llegar a pensar que esta maldad se ha visto no solamente en estos tiempos, sino en tiempos pasados. Y claro que es cierto que desde tiempos pasados vemos cómo es la maldad de ese mundo. Pero lo que sí hemos visto, al menos yo en el tiempo de vida que tengo, los que pintan canas, yo creo que más, es el aumento considerable de la maldad en el transcurso de los años, ¿verdad? Tan solo basta con recordar varios años atrás, cómo la gente podía salir a la calle sin sentir que lo iban a robar, ¿no? Sin sentirse tan inseguro como ahora. De hecho, veníamos platicando en el camino, mi mamá, mi hermano y yo, y le preguntaba a mi mamá acerca de si en las personas en el rancho donde ellos estuvieron un tiempo en su niñez, juventud, ¿cómo eran las personas? Y me decía pues que cuando una persona llegaba, la gente era hospitalaria. La gente llegaba, saludaba, te ofrecía de comer y sin conocerte. Estaba la seguridad de que pues eras una gente de bien y a veces hasta te ofrecían hospedaje y sin conocerte. Pero ahora, ¿qué sentirían si llegan y les ofrecen? Ay, quién sabe, ¿no? Y uno también, quién sabe si le abriera las puertas a otras personas, porque ahorita pues ya no sabemos. Lo que debería llamarnos la atención es que el apóstol Pablo en esta carta que escribió a su amado Timoteo no se está refiriendo exactamente al carácter de las personas del mundo. Pues, ¿qué podemos esperar de las personas que no temen al Señor? Ahora que aquí sí podemos aplicar el dicho que dice, no podemos pedirle peras al olmo, ¿no? Veíamos la semana pasada cómo ellos, pues este carácter hasta lo ven como una manera de vivir normal, porque pues no hay ley. No solamente se refiere a estas personas del mundo, sino al carácter de las personas dentro de las iglesias. ¿Y ustedes por qué creen que pasa esto? Que haya gente así. Porque tolera ideas y quiere introducirlas a la fuerza dentro de la iglesia. Por no permitir que seamos renovados por medio de su palabra, sino que preferimos llenarnos de esas cosas vanas, sin importarnos que vayan en contra de lo que Dios dice. Como prueba, por la desensibilización que hemos tenido en estos tiempos, como ver cosas tan feas que son difundidas por redes sociales o medios de comunicación, tales como gente siendo desvivida, peleas cada día en el tráfico,
en establecimientos comerciales con los tan famosos ladies y los lords, ¿verdad? Que se pelean ahí. Ya se ha vuelto esto tan común que lo vemos como algo normal. Ya lo vemos como algo que pasa. Lo graban y hasta nos divertimos a veces. Pasamos horas viéndolos ahí, cómo se pelean en el tráfico y en lugar de divertirnos, pues deberíamos estar orando, ¿no? Afligirnos por ellos, por cómo está la humanidad ahora. Cómo hay tolerancia para ciertas cosas, pero cero tolerancia para otras. Pues así llegó a conducirse también el pueblo de Dios en la época de los jueces. Estos son tiempos en que nosotros, como hijos de Dios, debemos estar bien firmes en nuestras convicciones, trabajando siempre en nuestra comunión con el Señor, siendo alimentados de su palabra y poniendo en práctica lo aprendido, ya que en estos tiempos llenos de maldad, nosotros como hijos de Dios y templos del Espíritu Santo, tenemos una gran responsabilidad que es marcar la diferencia. Tenemos que demostrar que somos luz y no oscuridad. Tenemos que mantenernos firmes anunciando el Evangelio a las personas y viviendo en contra de la corriente de este mundo, siendo sensibles al mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. El juez que Dios levantaba tenía la responsabilidad de marcar la diferencia entre los demás. Esta persona servía de influencia para que los demás se acercaran a Dios y pudieran reconocer su pecado, para que se humillaran delante del Señor y no toleraran las prácticas que los demás ya veían como normales. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Estamos siendo la diferencia en nuestra familia? ¿Estamos siendo diferentes en nuestro trabajo, con nuestros amigos? ¿Se nota que somos cristianos? ¿O somos iguales a ellos? En estos tiempos en los cuales la maldad ha aumentado, los cristianos sabemos bien que tendremos aflicciones, ¿verdad? Sí saben que tendremos aflicciones, ya que estamos en este mundo y ciertamente estamos viendo todas las cosas que suceden. Y claro que nos duele ver tanta maldad, pues al pasar de los días en estos tiempos es cuando es mucho más mal visto por la sociedad creer en el Señor que cualquiera de las otras corrientes filosóficas y tantas ideas de este mundo, ya que ahora muchas personas buscan un sinfín de cosas menos a Dios. Vemos a una generación totalmente alejada del Señor, y no solo a los jóvenes, a los niños, sino a los adultos, a los padres, a los que vienen formando esta generación. Ahora las personas que quieren guardarse para el matrimonio, ¿cómo son vistas? Ay, qué raro eres, qué religioso. Eso no, como si fuésemos de otro planeta. Ahora los matrimonios, hombre y mujer, se pelean por divorciarse. Las parejas prefieren adoptar perros y gatos, llamándoles perrijos, gatijos. Pero las personas de la comunidad LGBT, ¿qué están peleando? Casarse, adoptar. El mundo al revés, ¿no? Están buscando ser familias. Y las familias están buscando no ser familias. Estamos totalmente viendo una generación sin ley. El Señor en su gran sabiduría, amor y misericordia por su creación, permite que nosotros estemos en medio de esta generación perversa, pero todo esto con un propósito bueno. ¿Cuál es ese propósito? Me podrá preguntar algún hermano. Pues para que nosotros compartamos su palabra a todas estas personas que están viviendo sin ley. Y así como nosotros una vez escuchamos del Evangelio, ellos también puedan conocer del Señor, para que así la palabra toque sus corazones y se arrepientan y sigan al Señor, así como un día llegó la palabra a nuestras vidas y después de no ser nosotros un total desastre, ahora cómo el Señor ha empezado a ordenar nuestras vidas, ¿no? Tan solo recordar cómo éramos. Me acompañan por favor a leer 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: en realidad,
No es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Si han escuchado a alguien, ¿no? Que dice, pues dicen que se va a acabar, pero pues nomás no. En el 2000 ya se iba a acabar y ya son 25 más. En el 2012 dijeron los mayas y no, todavía no. Y todavía no. Y hasta que el Señor diga. Es lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente. ¿Por qué? Por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Y yo le doy gracias a Dios por su paciencia que tiene y misericordia, porque gracias a Dios aún hay mucho trabajo por hacer. Iniciando por nuestra familia. Y hay mucho que nosotros debemos trabajar todavía. Y gracias a Dios por su misericordia. Porque si ya hubiera pasado el tiempo, ¿qué habrá sido de nosotros? Ahora, ¿qué será de nuestra familia que aún no conoce del Señor? Que a lo mejor el Señor ya nos mandó, pero nosotros, amén. Sí, heme aquí, Señor, envíalo a Él. Pero aquí estamos, ¿verdad? Para cumplir con lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Israel miró al Señor en busca de guía. Podemos ver cómo ellos, todo el pueblo, empezó siendo un pueblo dependiente del Señor. ¿Cuán diferente habría sido la historia de su pueblo si hubieran mantenido esta dependencia del Señor y hubieran actuado siempre en sujeción a la voluntad del Señor? El Señor respondía a la pregunta del pueblo, pues Él siempre se deleita en responder a aquellos que ponen su confianza en Él y le buscan. Desde el principio podemos ver cómo el Señor estaba con Judá, dándole la victoria delante de sus enemigos. Pero podemos notar algo bien interesante en Jueces 1:17. Jueces 1:17 en adelante, en la Nueva Traducción Viviente dice así: Luego Judá se unió con Simeón para luchar contra los cananeos que vivían en Cefat y destruyeron la ciudad por completo. Por eso la ciudad fue llamada Horma. Además, Judá tomó las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón junto con los territorios vecinos. El Señor estaba con los de Judá y ellos tomaron posesión de la zona montañosa, pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de guerra hechos de hierro. A ver, si el Señor estaba con Judá, ¿por qué no pudieron expulsar a los habitantes de las llanuras? ¿El Señor les había dicho que expulsara? ¿Que iba a estar con ellos? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no pudieron? Aquí es donde ya empezamos con problemas. Pues la tribu de Judá, en lugar de mantenerse firme en las cosas que el Señor le había prometido, cuando buscaron su guía, empezaron a tolerar sus miedos, sus ideas y sus inseguridades. La tribu de Judá, con su accionar, demostró que no tenía una plena confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque dejó algo de dependencia en su hermano, como si en verdad la tribu de Judá necesitara más la ayuda de Simeón para obtener la victoria que Dios le había prometido. Es muy probable, mis hermanos, que nosotros hayamos desobedecido al Señor al confiar en algo más que en Él mismo, que en el Señor mismo. Judá avanzó por mandato divino, pero pidió la ayuda de Simeón. Obtuvo victorias, claro, pero no pudo expulsar a los habitantes del valle porque tenían carros de hierro. Esto hasta nos puede parecer ilógico, ¿no creen? Porque ellos, ¿qué tenían? Carros de hierro. Pero Judá, ¿qué tenía? La ayuda y el respaldo del Señor. Tenía el respaldo que el Señor le había dado. Al igual que estas personas, muchas veces nosotros queremos creernos más sabios que Dios, cambiando lo que Él ya nos dijo por algo que nosotros pensamos que es mejor. ¿Cuántas veces a nosotros el Señor nos ha dicho que dejemos algo o que hagamos ciertas cosas? Y nosotros en lugar de hacerle caso, tratamos de ayudarle a Él. Señor, tú dices que me aleje de las amistades que no me convienen, que no me edifican, pero yo creo
que mejor aprovecho para ir a la fiesta con ellos y evangelizarles. Aunque haya punchis como ahorita, aunque haya... Y yo quiera... Yo voy a estar allí, pero no voy a tomar, no voy a bailar. Yo nomás voy a ir a aleluyita, gloria a Dios. Voy a exaltarte a ti y no. ¿Qué importa que estén ahí platicando vulgaridad y media? Que al cabo yo voy a hablarles de tu palabra. Y por más que se me antoje tomar, bailar, caer en lo mismo, no voy a hacerlo. ¿Será cierto? Primera de Corintios 10, 12, en la Reina Valera contemporánea dice así. Primera de Corintios 10, 12. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Hubo un hombre llamado Pedro, que una vez sinceramente dijo que jamás negaría al Señor Jesús. ¿Y qué pasó a la primera de cambios? ¿Se equivocó? ¿Lo negó? Y esa historia está en Mateo 26, del 30 y 35. Me gustaría que vayamos ahí y leer un poquito. Mateo 26, 30, en la Reina Valera contemporánea. Mateo 26, 30 en adelante dice así. Luego de cantar el himno, fueron al monte de los olivos. Allí Jesús le dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aun cuando tenga yo que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y si seguimos en la lectura hasta el versículo 69, vemos el desenlace que tuvo esto. Mientras Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos y dijo: no sé de qué me hablas. Y se fue a la puerta. Pero otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: también ese estaba con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó otra vez y hasta juró: no conozco a este hombre. Un poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: sin lugar a dudas, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Miren, mis hermanos, Pedro conocía al Señor Jesús. Él estaba conviviendo con Él cara a cara. Él sin lugar a dudas tenía una relación con Él. ¿Se acuerdan cuando Jesús se apartó a orar? ¿Quién iba? Iba Él. En el monte de la transfiguración, ¿quién iba? Iba Él. Él era, sin lugar a dudas, un allegado al Señor Jesús. Convivió con Él, fue enseñado directamente por Jesús, fue advertido por Jesús de lo que iba a pasar, de que Él lo iba a negar. Y con esto no estoy ensayándome con el apóstol Pedro y diciéndole que fue su culpa. No lo estoy condenando. Pues al igual que nosotros, Él era un hombre débil, con fallas, miedos y luchas. Él también pensaba seguramente que podía, por sus méritos, demostrarle a Jesús que Él era el más fiel de todos los discípulos que podía haber y que nunca iba a haber uno más como Él. Pero en ese momento falló. Pero una vez que Él entendió que la verdadera fuerza y valentía, hasta para dar la vida por el Señor, viene solamente de Dios y no de nuestros méritos propios, fue entonces que pudo dar la vida por el Señor y no lo negó. Siguiendo con Jueces, ahora en el capítulo 2, Jueces 2:1, en la Reina Valera dice así. Jueces 2:1.
El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Hasta este punto, el Señor ya había repartido la tierra y todo lo que el pueblo de Dios, como vemos, tenía que hacer era obedecer. Era obedecer a lo que el Señor les había dicho. E ir y poseer la tierra tal y como Él les había dicho, expulsando a todas las naciones de donde iban a habitar. Pero no solo no obedecieron al Señor al no expulsar a estas naciones, sino que después toleraron sus ideas, toleraron sus prácticas, toleraron su cultura, y como si fuera poco, practicaron en ellas, participaron en ellas, las practicaron. El Señor había dicho a su pueblo en repetidas ocasiones que sacara a las personas que estaban en los lugares que Él les había dado. Pero podemos ver que en lugar de hacer caso al Señor, ellos pensaron dentro de sí. ¿No les suena conocido esto? El Señor nos dice algo y de repente nosotros pensamos dentro de nosotros. Bueno, sí. El Señor dijo eso. Dijo que los echáramos. Pero si ahora que el Señor nos ha hecho fuertes, si ahora que el Señor nos ha dado dominio sobre ellos, nos ha dado autoridad, y nadie puede con nosotros porque el Señor está con nosotros, ¿y si mejor los hacemos trabajar ahora para nosotros? Les damos una cucharada de su propia medicina para que vean lo que se siente que les impongan. ¿Y si sacamos provecho de ellos? Jueces 1:28 dice así. Jueces 1:28, Reina Valera contemporánea. Cuando los israelitas se hicieron fuertes, lograron imponerles tributo, pero no los expulsaron. ¿Eso no les suena? ¿Lograron hacerse como ellos? ¿Qué hacían ellos? Ellos los sometían al pueblo, vivían amedrentados por ellos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Expulsarlos porque no quiero que seas igual que ellos. Se hicieron fuertes, les impusieron tributo, pero no hicieron lo que Dios les había dicho que hicieran. Aquí hay algo muy interesante, pues el pueblo decidió no hacerle caso al consejo de Dios, aún sin tomar en cuenta las amargas consecuencias que esto les traería a todos ellos, lo que todo el mal que traía a sus vidas. Pues al hacer esto, había un enemigo que se iba colando dentro del pueblo, que se llama tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias, así como el reconocimiento y la aceptación. Lo que el pueblo de Israel empezó a tolerar fueron las ideas de los demás. Toleraron las creencias de los demás. Toleraron sus prácticas que eran abominables delante del Señor. En pocas palabras, se amoldaron a la manera de vivir de estas naciones. Siguiente pregunta. ¿Estamos tolerando las ideas del mundo? ¿Estamos tolerando las prácticas del mundo en nuestros hogares, en nuestras vidas? Hay personas que dicen: ¿qué tiene de malo? Solamente es una materia en la escuela. ¿Qué cosa mala me puede pasar? Es más, es necesario que yo pase por esa materia, si no me truena. Ya me trae el maestro. Tengo que hacerlo. Si no participo, ahí queda. No creo que me pase nada si solo echo un vistazo rapidito a esas páginas con un montón de X. ¿Qué pasa si voy ahí? Que al cabo nomás voy a ver, va a ser rapidito. Y no va a pasar nada. Sí, nomás voy a ver. ¿Qué tiene de malo de escuchar música guapachosa?
que me hace bailar, que no me edifica. Mientras no sea reggaetón ni corridos tumbados, ya la hice. Pero ¿qué tiene que te edifique? Ay, no tiene de malo que vaya al cine a ver ciertas películas. No tiene nada de malo que vaya al teatro a ver ciertas obras. Que al cabo, ¿qué? Es nomás para entretenerme un ratito. No tiene nada de malo. ¿No tiene nada de malo? ¿Seguros? Estas personas, los israelitas, pensaron lo mismo y terminaron dejando al Señor para hacer lo mismo que las personas de los otros pueblos. Que seguramente pensaron dentro de sí que ellos nunca serían iguales a ellos porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y nadie más, nadie. Y cayeron. ¿El pueblo de Israel sabía lo que las otras naciones practicaban? ¿Sí o no? Sí. Ya que anteriormente el Señor los había sacado ¿de dónde? De Egipto. De Egipto, donde se veían muchas cosas raras. Y aún ellos mismos veían y sabían lo que los demás pueblos hacían. Lo que pasa es que muchas veces nos hacemos pretextos para satisfacer nuestros deseos, disfrazándolos de religiosidad, cuando en verdad no tienen nada que ver con eso. Por ejemplo, una persona que está evangelizando en la calle llegó a un lugar donde bailan las mujeres por dinero. Y dice, ay, con la persona que va ahí, déjame entrar ahí para evangelizarles, para llevar el mensaje de Dios a los que están ahí adentro. Y una vez que se mete, ay, yo no pensaba que aquí haya esto. Yo no sabía que aquí bailaban así, pero no le hace. Que al cabo, el Señor dice que nosotros prediquemos. Y pues ¿a quién vamos a predicar sino a ellos? Ellos son los que de verdad tienen necesidad. Que al cabo no voy a hacer nada malo, nomás les voy a hablar de Cristo. Por favor. Qué ilógico, ¿verdad? Es como querer ir a trabajar a una mina de carbón con ropas blancas y pensar que vamos a salir clean, rechinando de limpios. ¿Cómo saldríamos? Si es más, usted se ha puesto algo blanco, limpiecito, se lo pone y ya tiene una mancha y no sabe de dónde. Ahora imagínense entrando ahí en una mina de carbón. Es como pensar que no nos vamos a manchar. Una vez que el pueblo de Israel toleró estas cosas, ya las veía como algo normal. También empezaron a practicarlas y abandonaron al Señor para seguir a otros dioses. Mis hermanos, la tolerancia empieza cuando nosotros empezamos a ver como normales actos inmorales, actos que desagradan al Señor. Cuando estamos viendo una serie, padres, están viendo una serie con sus hijos, ¿sí? Y empiezan a ver imágenes sexuales ahí. ¿Qué hacen? Se hacen de la vista gorda, así como que todos voltean para abajo, todos voltean para arriba, es un momento ya incómodo. O la repudian y dejan de verla. Porque a veces nosotros con muchas cosas nos hacemos de la vista gorda que pensamos que no influyen. Yo me hago así, como que no veo y como que no pasa nada y como que ya. Entre otros muchos ejemplos que hay por ahí, ¿no? Otra pregunta para los padres. Padres, ¿qué están reflejando a la vida de sus hijos? ¿Qué reflejan a la vida de ellos? ¿Qué están aprendiendo ellos de ustedes? ¿Qué aprenden? ¿Aprenden a servir al Señor? ¿Aprenden a tener una buena responsabilidad delante de Dios? ¿O aprenden a que con el Señor todo se puede? ¿Qué aprenden? Porque lo que los jóvenes, hijos, niños, aprenden en casa es como son, ¿cierto o no? Yo tengo manías que hacía mi papá. ¿Y dónde lo vi? En mi casa. Yo veo cosas en mi hermano de mi papá. ¿Y dónde lo aprendió? En su casa. Por eso actuamos a veces igual, porque lo aprendimos en la misma casa. Ahí lo veíamos. ¿Cómo reaccionan sus hijos? ¿En dónde lo aprendieron? ¿De qué están sacando ese ejemplo? Y esta pregunta no es solo para los padres. Pues, si bien los que tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos son ustedes, padres,
¿Qué hay de nosotros como cristianos? Nosotros también debemos de influenciar de una manera positiva a las demás personas, hablándoles del evangelio para que así, por medio de la palabra, esas personas puedan cambiar y que sus argumentos y pensamientos puedan ser confrontados con la palabra de Dios. Muchas veces nos vamos a topar con personas que vienen de familias disfuncionales, que en sus casas no pueden recibir ningún buen consejo y mucho menos un buen ejemplo. Y es ahí donde tenemos que hablar del Señor a esas personas, y no solo con palabras, sino con nuestras acciones y con nuestros hechos. Dice un dicho por ahí, que no hay mejor maestro que aquel que enseña con el ejemplo. Por eso debemos tener bien firmes nuestras convicciones, pues no podemos estar dando consejos buenos y hablando de lo que el Señor quiere para nuestras vidas y nosotros estar haciendo lo contrario. En ese caso, las personas van a quedar como confrontadas o confundidas. Confundidas, ¿verdad? Y en lugar de llevar a esas personas al Señor, vamos a terminar haciendo que se alejen más de Él. Y lo peor es que vamos a hacer quedar el nombre del Señor como arriba, no, por los suelos. Romanos 2:21. Romanos 2:21 en la Reina Valera. Acompáñame ahí, por favor. Romanos 2:21. Dice así: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y no se asuste, no es de usted, es de los que hacen tal cosa. ¿Cómo podemos lograr ser de buen testimonio para los demás? Conociendo cada día más al Señor por medio de su palabra, siendo constantes y disciplinados en la oración y el estudio, congregándonos, leyendo su palabra, y solamente así. Jueces, capítulo 2, versículo 7. Jueces 2:7. Dice así: durante toda la vida de Josué, el pueblo sirvió al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido liderazgo con Josué y que habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat-Heres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Miren, mis hermanos, aquí hay un tema bien interesante. En este solo historia, porque el pueblo estaba cuando Josué, ¿quién era Josué? El líder. ¿Y cómo estaba el pueblo? Seguía al Señor. ¿Cómo estás en tu casa? Tú eres el líder de tu casa. ¿Sí? Si no conocen mujeres, si el esposo no viene, pues ustedes están ahí siendo pues ese firme. Pero él permaneció fiel, ¿sí o no? Josué permaneció fiel, sí. ¿Cómo permaneció el pueblo? Fiel. ¿Por qué? Porque había alguien que veían e inspiraba a fidelidad. ¿Qué inspiramos nosotros? ¿Fidelidad? ¿Prudencia? ¿Esfuerzo? ¿O negligencia? ¿O negligencia al servicio del Señor? La consecuencia de la desobediencia del pueblo de Israel al mandato de Dios aún la podemos ver en las generaciones siguientes de ahí. Pues si bien el pueblo se arrepintió cuando el Señor les dijo que habían pecado al desobedecer, no quitó las consecuencias del pecado que habían cometido. Las consecuencias de tolerar a esas naciones que el Señor les había mandado expulsar fue una generación que abandonó al Señor. Y esto no como un castigo de parte de Dios. Esto no fue un castigo,
sino que fue la consecuencia de haber abandonado al Señor. Pues si bien el Señor había hecho grandes maravillas con su pueblo, ellos prefirieron deslumbrarse por las costumbres, las tradiciones, la cultura, la manera de vivir de las demás naciones, en lugar de enseñar a sus hijos a servir al Señor, a vivir para el Señor y adorarlo solo a Él. Con sus hechos les enseñaron todo lo contrario. Si bien conocían al Señor, solo lo tenían como una llanta de refacción. Como ya la regué, ya no puedo más. Y clamaban a Él. Pues gracias a Dios que aunque sea ahí se acordaban, ¿no? Pero qué mejor que acordarnos constantemente de Él y no solamente cuando ya estamos aquí, ya no podemos. Jueces 2:11 dice así: los israelitas, en la Reina Valera contemporánea, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios que sacó a tus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con lo que provocaron el enojo del Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora como hijos de Dios? ¿Estamos honrando al Señor con nuestras vidas, buscando hacer su voluntad? ¿O estamos yendo en contra de la corriente de este mundo? ¿O nos estamos dejando seducir por las corrientes del mundo, por sus filosofías, por el deseo de las cosas de este mundo, como los bienes materiales, la fama, el reconocimiento, los amoríos o muchas cosas más? Estos ejemplos están en la Biblia para que nosotros, no para que nosotros nos creamos mejores, sino para que veamos lo que pasó y no imitemos los malos ejemplos para que no caigamos en los mismos errores. Dicen que la historia está escrita para que nosotros no volvamos a repetir historia, pero pues lamentablemente pues, vamos repitiendo lo mismo, ¿verdad? Como que no aprendemos. La palabra abandonar viene del hebreo asap, que significa soltar, renunciar, apartar, cesar, desechar, fallar, quitar y rehusar. ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos soltar al Señor, renunciar al Señor o desechar al Señor? Nos salimos de la bendición y de la protección de Él. Y nuestra vida empieza a caer en un declive física, moral y espiritualmente. O sea que automáticamente nos volvemos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque al darle la espalda al Señor voluntariamente, toleramos y aceptamos todas las cosas que no convienen, todas las cosas que le desagradan a Él, y dejamos de adorarle para adorar a los dioses de este mundo. ¿Cuáles son los dioses de este mundo? Y aquí dejando fuera a los santos, que pues, muchas veces llegamos nosotros a adorar, ya que los dioses de este mundo ahora pasan a ser el dinero, el sexo, los vicios, y en algunos casos hasta uno mismo. Nosotros mismos nos volvemos nuestros dioses. Y alguien podrá decir: ay, hermano, pero pues eso era antes. Ya vamos mejorando. Ya no adoramos a esos dioses como los aztecas. Ya no hay corazones ahí ofrecidos. No, hombre, antes sí estaba re feo. Antes se ofrecían hasta los niños a sus dioses, pero ahora ya no. Ya no se ofrecen más hijos a los dioses. ¿Cuántas personas conocemos que tal vez por ignorancia han llamado a sus hijos como un santo, ofreciéndolo sin querer, por ignorancia? ¿Sí o no? ¿Qué es eso? Ayúdame a que salga él y te lo ofrezco. ¿Cuántos bebés son asesinados en el vientre de su madre tan solo para cumplir con las metas de una persona y creer que son más sabios que Dios? Al pensar que ese bebé, en lugar de ser una bendición, va a ser una maldición. ¿Se fijan cómo es de sigiloso el enemigo en algo que parece inofensivo? El Señor, en medio de esta escena que nos parece tan catastrófica, tenía un propósito bueno para su pueblo. ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios empieza a desviarse?
Cuando somos hijos de Dios y empezamos a buscar otras cosas, empezamos a tolerar el pecado en nuestras vidas, vendrá el trato de Dios en nuestras vidas. ¿Vendrá qué? La disciplina del Padre. Hebreos 12:5 dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahora sabemos que esta aflicción que pasamos por nuestra desobediencia es por nuestro bien, ya que si no tuviera Dios ese trato con nosotros, seguramente iríamos de filo para abajo. Segunda de Corintios 7, del 8 al 10, dice así. Segunda de Corintios 7, 8 al 10, en la Nueva Versión Internacional. Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó porque me di cuenta que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino que porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Sin lugar a dudas, el Señor, por medio del trato que el Señor estaba teniendo con su pueblo, quería lograr este fin: que se arrepintieran, que lo buscaran. Y gracias a Dios por su grande misericordia, ¿no lo creen? ¿No le dan gracias a Dios? Él es tan paciente y misericordioso que aún usa las cosas que a nosotros nos parecen malas para que entremos de nuevo en razón y nos arrepintamos y rectifiquemos nuestro caminar. Por eso debemos de ser muy sensibles a la voz del Señor cuando nos estamos en estas situaciones, porque si de algo estoy seguro, es que si somos hijos de Dios, en algún momento de nuestras vidas vamos a pasar o estamos pasando por un trato de Dios, por la corrección, por la disciplina. Y bendita disciplina, ¿no lo creen? Gracias a Dios. Pero aquí, en medio de la disciplina, hay de dos sopas. Hay de dos. La primera: al ser corregidos por el Señor, ¿nos arrepentimos y seguimos? O número dos, nos enfocamos más en lo mal que la estamos pasando que en el poder del Señor para ayudarnos en medio de la disciplina. Y entonces nos amargamos, nos enojamos con el Señor y por consecuencia nos vamos a apartar de Él. Y al pasar esto, si no nos arrepentimos, nos llevará a la muerte física, espiritual y eterna. Entonces, ¿qué pasa cuando decido yo voluntariamente no hacerle caso al Señor? Si nosotros decidimos no hacerle caso al Señor en medio de su trato, entramos en una etapa de autodestrucción. Ya que cuando una persona rechaza al Señor, siempre trata ¿de qué? De llenar un vacío, el vacío que queda. ¿Cómo? Con adicciones. Y las adicciones traen como resultado dependencia a ellas. Y después, ¿qué viene? La depresión, la ansiedad, la desesperación, la soledad. Y muchas personas terminan quitando su vida. O bien, se irán matando poco a poco al vivir una vida llena de excesos. Por eso es mucho mejor que en medio de la angustia momentánea que podamos estar pasando por el trato, podamos arrepentirnos y seguir hasta el final. Y es claro, Romanos 6:23, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos? Porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿cuál es la dádiva de Dios? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En qué momento empezamos a hacer las cosas malas que desagradan a Dios? ¿Cuándo empezamos nosotros a desagradar a Dios? Cuando el hombre
se empieza a alejar de él, cuando se empieza a alejar de su consejo, el pueblo de Dios comenzó a tolerar en su vida cosas que no le convenían, cuando quisieron hacer su propia voluntad y no lo que Dios les decía. Entonces fue en ese momento cuando su decadencia empezó. Ahí fue cuando todo esto empezó, cuando su decadencia. Jueces 2:20 en la Reina Valera contemporánea, por favor, acompáñenme ahí. Jueces 2:20 dice: por eso la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo: como este pueblo ha roto el pacto. ¿Quién rompió el pacto? El pueblo. ¿Dios fue qué? ¿Fiel? ¿Quién no fue fiel? El pueblo. ¿Dios sigue siendo fiel? ¿Quién sigue siendo infiel? Chin. Y dijo: como este pueblo ha roto el pacto que establecí con sus antepasados y no me obedece, tampoco yo volveré a expulsar delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Esta era una prueba para Israel, para ver si se esforzaban en volver al camino del Señor como sus antepasados. Por esta razón el Señor no expulsó a aquellas naciones, ni se las entregó a Josué, sino que las dejó entre ellos. Aquí también podemos aprender muchas cosas. Y una de las que podemos aprender es que debemos esforzarnos. Y si la regamos, pedirle perdón a Dios. Y seguir adelante. No acostumbrarnos a regarla y a tolerar el pecado en nuestras vidas. A ver, ¿conocemos a alguien que ha fallado? Si hemos conocido a alguien que ha fallado, no lo juzguemos. No lo juzguemos. Sino al contrario, ayudémosle. Oremos por él. Démosle fuerzas, démosle ánimo. Y esto no solapando lo malo. Hay que tolerar a las personas, pero no hay que tolerar el pecado que hay en las personas. Mi tía Lola tiene un cuadrito ahí que el otro día lo vi y me llamó la atención. No me acuerdo muy bien cómo dice, pero creo que dice que, ¿cómo dice, tía? El matar al amigo, que es mejor. Más vale, ese me lo regaló mi mamá. Pero está muy interesante. Dice: más vale destruir a una persona con la verdad que con la mentira. Más vale, o sea, no toleremos la mentira, el pecado en las personas, sino confrontémoslas, porque esa verdad, esa es la única verdad que nos hace libres. A mí me ha hecho libre. ¿A usted le ha hecho libre? Y el Señor seguirá haciendo libre a todo aquel que recibe esa palabra. Jueces 3:1 en la Reina Valera contemporánea dice así. Jueces 3:1: estos son los pueblos que el Señor dejó para poner a prueba a todos los israelitas que no habían sabido nada de las guerras de Canaán. El Señor los dejó solo para que los descendientes de los israelitas aprendieran a pelear y enseñaran a quienes no habían combatido. Algo interesante que hay aquí, que pasó con el pueblo de Israel, es que el Señor permitió esto para enseñarlos a pelear y así enseñar a los que nunca habían peleado. ¿Sí se fijaron, verdad? Y yo me preguntaba, ¿pero por qué tanto ejemplo de guerra? ¿Por qué Dios, por qué tanto que Dios pone a las naciones enemigas y hay tanto que tienen que pelear? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué puedo yo aprender de eso? Y me cayó el 20, el Señor, por su gracia. Ahora entiendo que es porque todas aquellas naciones estaban relacionadas con el pecado. El pecado, ya que lo que se encontraba en esas naciones muchas veces eran idolatría, desenfreno y cosas que el Señor aborrece. Ahora, nosotros esas guerras ya no las vivimos como tal, con las naciones, con peleas y con espada, y no, ya no. Pero sí tenemos una guerra, y la guerra es espiritual, y es continua, día a día. Ahora nosotros luchamos en contra del pecado, lo cual es necesario que derrotemos, ya que el pecado y el enemigo no descansan nunca. Y al ser una guerra, una pelea, el enemigo
está solo a la espera de que bajemos la guardia y nos confiemos para darnos un golpe que nos lleve a la lona. Cuando nosotros nos mantenemos peleando la batalla diaria con nuestra carne contra el pecado, nos producirá una madurez, y por lo cual nosotros podemos enseñar a otros, podremos aconsejar a los demás, compartir lo que hemos aprendido con los demás, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Cuántos han aprendido a veces a las malas, a veces a las buenas? Y viene una persona y le pide consejo. Ay, yo pasé por algo así. Y entonces lo aconseja. Guiado, claro, siempre con la palabra de Dios, ¿verdad? No tanto por nosotros mismos. Y así a nosotros ser unos guerreros constantes, nosotros podemos seguir enseñando a los demás. Y que por más malas que parezcan las situaciones por las que pasemos, de todo ese Señor siempre nos va a librar y Él nos ayuda en todas las situaciones, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que al estar viviendo en medio de una generación rebelde, que le da la espalda a Dios, que busca pelear más por los derechos de los animales que por los derechos de los bebés, una generación que tolera todas las corrientes filosóficas en este mundo, menos la palabra de Dios. Al principio les comenté que el Señor nos permitía estar en medio de esta generación con dos propósitos: que nuestro carácter sea formado y que compartamos la palabra a todas las personas que están viviendo así. Y para que no extrañe a nuestro pastor, nada más regálenme 5 minutitos, ya termino, me voy rápido, pero no lo puedo dejar así. Eso es importante. En el transcurso de la enseñanza hemos visto cómo nosotros no debemos tolerar a las costumbres de este mundo. Hemos visto las consecuencias de amoldarnos a este mundo y el trato que Dios tiene con sus hijos al desobedecer. Pero para terminar, me gustaría hacerlo recordándoles la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en medio del desastre. Nosotros siempre tenemos que vivir buscando el rostro del Señor cada día, que en medio de una generación con prácticas abominables delante de Dios, nosotros podamos permanecer firmes como esos jueces que el Señor levantó en medio de tiempos como los que estamos viendo ahora. Tiempos de tolerancia, tiempos de aceptación, de prácticas que nos apartan de Dios. Debemos ser más Otonieles, más Déboras, más Gedeones. Otoniel, ¿qué pasó con Otoniel? Otoniel peleó por su mujer. El padre de Axa le dijo: el que quiera a mi hija, vaya y pelee. ¿Y qué fue con Otoniel? Tomó la determinación de ir y pelear por su mujer. ¿Está peleando por su familia? ¿Está peleando por sus hijos? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos peleando por nuestra familia? Hombres y mujeres de determinación, más como este tipo de hombres. Estos hombres eran superdotados y eran superhéroes y no había nadie como ellos. Pues eran iguales que nosotros. Eran hombres y mujeres comunes, como cualquiera de uno de nosotros, con miedos, inseguridades, que también estaban luchando por guardarse en santidad para Dios. Solo que a ellos, en medio de esa generación, atendieron al llamado del Señor a ser diferentes a esa generación y a encaminar al pueblo a que se arrepintieran, haciéndoles ver su pecado. ¿Hemos tolerado el pecado en nuestros hogares? ¿En nuestra vida? ¿Estamos pasando por momentos difíciles que aún no entendemos el propósito? Bien, pues ahora que sabemos que el Señor quiere enseñarnos a que no seamos tolerantes con el pecado, que no seamos tolerantes con las ideas y manera de vivir y pensar del mundo, y que si hemos tolerado esto en nuestras vidas, el Señor está tratando con nosotros para sacar todo eso que por medio de la tolerancia se introdujo en nuestros corazones y mentes. Cuando tenemos una enfermedad y somos sanados, pero después de un tiempo volvemos a sentir algunos síntomas, por lógica, ¿qué hacemos? Vamos otra vez al médico, ¿no? Ay, siento que tengo esto y voy. No lo tomamos como algo normal. No lo vemos como, ¿qué tiene? No nos va a hacer nada. Esa enfermedad de muerte que nosotros teníamos
¿Era qué? El pecado. ¿Sí? Era el pecado. Que si nosotros no entendemos y vamos con el médico de médicos, con el Señor, para que nos atienda, corremos el riesgo de morir. El pueblo de Dios, si no tenía esa determinación de quedarse ahí y de no permitir que las naciones se apoderaran de donde estaban ellos, ¿qué pasaba? Pues el pueblo ellos volvían a donde los echaron. Ellos querían volver a pelear su terreno. Cuidado, cuidado, no nos descuidemos. Y termino con estos versículos. Mateo 7:21, hay que tener cuidado. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Se fijan el contraste? Muchos me dirán, el dicho y el hecho. El dicho y el hecho. Hay cosas muy diferentes. Hay que decir y hay que hacer. Proverbios 4:23, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aparta tu pie del mal. Permitamos que el Señor nos renueve día con día por medio de su palabra, para así ser hombres y mujeres fieles a Dios, que podamos permanecer como una luz encendida en medio de una gran oscuridad, no tolerando el pecado en nuestras vidas, sino haciendo la voluntad de Dios en todo lo que hagamos, Y este es un llamado para todos, para hacer la voluntad de Dios. Ustedes, me gustaría casi siempre terminar con esto. ¿Aceptan lo que el Señor les ha dicho esta tarde, esta noche? ¿Sí? El reto y la responsabilidad que tenemos de ser como esos jueces. ¿Aceptan? Ahí está, Señor. Dijeron que sí. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, mi Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel, porque tú eres misericordioso, tú eres bondadoso, mi Señor. Y tú nos hablas, Señor, claramente. Tú nos pides, Señor, que no toleremos las cosas de este mundo. No se hagan conforme a la forma de este mundo, sino sean renovados por medio de tu palabra, de tu espíritu, cada día, constantemente, mi Señor. Y si hoy, Señor, hemos caído en tolerancia, mi Señor, no tolerando a las gentes que vienen a buscar de ti, sino tolerando pecados en nuestras casas, tolerando pecados en nuestras vidas, tolerando la pereza para estar fuera de la oración, tolerando muchas cosas menos tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor. Inclina hoy tu oído y escúchanos, Señor. Míranos, aquí estamos clamando delante de ti para que nos limpies, para que nos perdones, Señor, y podamos ser hombres y mujeres fieles que promueven, que proclaman, que viven con sus hechos, con sus acciones, tu palabra y tu verdad, mi Señor. Hoy clamamos por cada uno de los que están aquí, mi Dios. Te pedimos que seas tú dándonos esa fuerza para ser esos hombres, esos fieles líderes en nuestra casa, mi Señor. Que los demás puedan vernos como te servimos, con pasión, con determinación y con fuerza, mi Dios. Y todo esto para darte gloria, honra y alabanza con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.